Creed en sus profetas. Martes 3 de agosto 2021. Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo persigue a la iglesia. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Felipe en Samaria. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Pedro y Simón el mago. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: «Este sí que es el poder de Dios, llamado grande». Le prestaban atención porque sus artes mágicas les habían asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe. Y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad». Entonces respondiendo Simón dijo: «Rueguen ustedes por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que han dicho venga sobre mí». Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Felipe evangeliza al etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Él se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo: «¿Acaso entiendes lo que lees?». Y él le dijo: «Pues ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La porción de las Escrituras que leía era esta: «Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra». Respondió el eunuco a Felipe y dijo: «Te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo: «He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?».
y mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando por allí, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. La oración. Capítulo 18. La oración y la adoración. Las oraciones públicas no deben ser largas ni secas. Como hijos del Rey Celestial, deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. En la reunión de testimonios, la plegaria debe elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados. Los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo el Señor en favor del mundo. Esta oración es sencilla, clara y abarcante, y sin embargo no es larga ni sin vida, como lo son a veces las oraciones ofrecidas en público. Sería mejor que estas oraciones sin vida no fuesen pronunciadas, porque son una mera forma sin poder vital y no bendicen ni edifican. Las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y directas. Dios no requiere de nosotros que hagamos tediosos los momentos de culto con largas peticiones. Algunos minutos son suficientes para una petición común en público. Nuestras reuniones de oración y testimonios debieran ser ocasiones de ayuda y animación especial. Cada uno tiene una obra que hacer para que estas reuniones sean tan interesantes y provechosas como sea posible. Esto puede lograrse fácilmente teniendo una fresca experiencia diaria en las cosas de Dios y no vacilando en hablar de su amor en las asambleas de su pueblo. Si no permitís que las tinieblas o la incredulidad penetren en vuestros corazones, ellas no se manifestarán tampoco en vuestras reuniones.